En ese sentido, pues, no sé si nuestra subsecretaría está conectada con nosotros. Sí, Gerson, ya estoy Ok. acá. Si quieres, esta parte la empiezas tú, si te parece, en la introducción del proyecto. Bueno, un saludo muy especial a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, Perfecto. Daniel, Nicolás, un gusto, Gerson. Bueno, gracias a todos por este espacio, por querer conocer un poco acerca de este proyecto. Lo primero para contarles es que el proyecto vino construyéndose con los años. Ahora les vamos a contar un poco más en detalle, pero más o menos entre el año 2012 y 2013 se inició en Bogotá un proceso o se entendió la necesidad de hacer un proceso de transformación del sistema que venía manejándose en la ciudad, en particular para el tema tributario. A partir de ahí se vinieron haciendo como los esfuerzos de cambio y finalmente en el Plan Distrital de Desarrollo del 2016 quedó contemplado este programa que tiene que ver con la transformación en seguridad de la información, arquitectura empresarial, ERP y la continuidad del negocio, enmarcado en todo el proyecto de modernización tecnológica y en el proyecto estratégico de gobierno y ciudadanía digital. Adelante, Gerson. Cuando esta administración se vincula, evidentemente se encuentra, digamos, este ya era un proyecto que venían dando, pero encontramos que justamente lo que se planificó desde el Plan Distrital de Desarrollo de los 4 años anteriores seguía vigente para nuestro plan de desarrollo actual, justamente en 2 programas importantes. El tema de Bogotá como una ciudad inteligente, posicionar a Bogotá justamente como un territorio inteligente, como una smart city, en donde claramente es muy importante los temas de información. Y un tema muy relacionado con la gestión pública abierta y transparente. Bogdata, y ya lo vamos a ir viendo, está completamente diseñado para estar muy enfocado en la atención al ciudadano. Y en una atención al ciudadano que efectivamente le permita autogestionarse, que le permita realmente tener muy el control de su información, de los trámites que necesita, y de que efectivamente se comience a transformar este proceso de atención muy presencial a una atención realmente virtual. Esta pandemia, digamos que nos ha permitido un poco ampliar la confianza en el ejercicio virtual, pues porque básicamente aquí se demostró que pues sí podemos hacerlo. Entonces va muy enfocado desde nuestro plan de desarrollo la construcción de este lineamiento general de proyecto. Adelante, Gerson. Acá, y un poco, yo les doy como el antecedente general, y ya Gerson nos va a explicar un poco más en detalle cómo efectivamente se encontró el estado inicial de lo que ha sido nuestro C-Capital, que seguramente es muy similar a lo que muchas otras ciudades tienen en la actualidad. Básicamente, estamos muy acostumbrados al ejercicio de los módulos y en una estructura muy como por componentes y estos componentes por módulos. Entonces, C-Capital, el sistema que acompañó 25 años la gestión, un poco más de 25 años, la gestión tesoral y tributaria del Distrito de Bogotá, pues básicamente venía en un componente, en su componente financiero, variamente con módulos de crédito público, tesorería object, que básicamente está muy relacionado con el tema de pagos, PAC, que es lo relacionado con todo el tema de flujo de caja, presupuesto, ejecuciones fiscales, un ejercicio de consolidación y el tema de riesgo de crédito en particular para los cupos de inversión de la tesorería. Dos módulos muy grandes que tenían que ver con la contabilidad en general y con el módulo de terceros, un componente administrativo que ya tenía que ver con planes de mejoramiento y todo lo que la rendición de cuentas a entes de control, Cordis, toda la gestión de correspondencia y gestión de documental, contratación, inventarios,
Perno, que era lo que facilitaba nuestra gestión de nómina, parqueaderos, y un tema que ha sido muy específico para Bogotá, que tiene que ver con toda la administración de activos, información y en particular también historias laborales de entidades liquidadas, que es el aplicativo Cielo. El componente administrativo. Y en el tema tributario teníamos otros módulos. Boletín de deudores morosos, soportes para el saneamiento, cuenta corriente que tiene que ver con todos los pagos efectivos que hacen los contribuyentes, servicios web para que pudiéramos atender a los ciudadanos a través de la web, recepción y control de bancos, actualización de información ciudadana, módulo de pagos, generación de formularios y protocolos, actos de liquidación para las oficinas y gestión jurídica de cobro y determinación. Y un tema muy general que tenía que ver con orientación a los contribuyentes en particular. Esto es un poco la figura de modular con la que se tiene creado y previsto el C-Capital. Y básicamente a partir de esto entendimos un poco más la necesidad de un sistema mucho más integrado. Dos temas importantes que vale la pena mencionar. La Secretaría de Bogotá tiene operación completamente distrital en lo que tiene que ver con presupuesto, tesorería y contabilidad. Entonces, cuando hablamos de lo que esto significa, básicamente, y como una explicación muy básica, todas las entidades que quieren hacer un pago de uno de sus proveedores, el pago de su nómina, tiene que hacer previamente todo el proceso de presupuesto, pasar por todo el flujo tesoral de pagos, desde la planeación del flujo de caja hasta el pago, hasta que efectivamente se hace la consolidación. Entonces, el ERP no funciona exclusivamente para la Secretaría de Hacienda del Distrito, funciona en su componente financiero para 88 entidades, y ahí la necesidad de tener un sistema completamente integrado y funcional. Yo no sé, Gerson, si sobre este punto particular tengas algo adicional. Sí, digamos que desde el punto de vista un poco menos funcional y más técnico, esto, digamos que en el siguiente slide, como para explicárselo mejor, fue el producto de un desarrollo de más de 20 años, en el que módulo por módulo se fue haciendo, y de hecho aquí hay una estadística que nos dice nada más de los últimos 7 años cuántas solicitudes se tenían que hacer sobre estos, digamos que sobre este sistema, sobre cada uno de esos componentes que estamos viendo, que muchos de ellos pues no estaban comunicados en línea, sino que estaban un poquito desarticulados y que al final del mes teníamos que hacer interfaces para ponernos a hablar. Entonces, eso fue el producto de esos 20 años de mucho desarrollo, de mucha customización, y que eso pues tiene algo que desde el punto de vista de mejores prácticas tiene algo que es como un vicio, y es que tiene como los deseos de cada una de las administraciones que pasaron por el sistema, y desde luego inclusive muchos reportes que fueron construidos que ya ni se tenían que usar en ese mantenimiento de todos esos años, ¿no? Y eso pues traducido en riesgos, como se hicieron muchos desarrollos a la medida, como cada una de las personas que pasó por la Secretaría los requirió, pues esos desarrollos, muchos de ellos no tenían documentación. La plataforma con la que se hizo pues ya estaba obsoleta, pues una plataforma que se usó en el 98 y que ya, esto es de un proveedor mundial que se llama Oracle, empezó a hablar de que iba a descontinuar. Esa rotación de personal generó falta de documentación, y digamos que no una estandarización de construcción de esos desarrollos, porque muchos consultores externos e internos pues hacían mantenimiento del sistema, y muy difícil pues mantener una estandarización que es requerido pues para hacer un crecimiento y un mantenimiento progresivo. Y pues desde luego este sistema, al ser de la Secretaría de Hacienda quien es el rector en estos procesos financieros, el de presupuesto, contabilidad y tesorería específicamente, pues 39 entidades digitales y nacionales pues tenían ese aplicativo. Entonces esto hacía parte de los antecedentes técnicos y de riesgos de este sistema de información. Y desde luego, digamos, además de esos riesgos que estamos observando, empezamos a tener una plataforma que se fue quedando obsoleta, generando
fallas continuas, a veces indisponibilidad, muchos recursos que no solamente porque conocían de Oracle, sino porque sabían todo lo que se había hecho en el sistema, eran los únicos con la posibilidad de hacer algún cambio en el sistema. Y eso pues afectaba de alguna manera en algunas ocasiones de la atención a contribuyentes. Entonces, en ese sentido, pues se siguió revisando todos los antecedentes para ver qué camino se iba a tomar. Y ahí venimos al capítulo de qué se tuvo en cuenta, digamos que en el año 2016, para saber por qué camino se iba a ir la Secretaría de Hacienda y cómo iba a resolver estos riesgos y cómo iba a proyectar un sistema de información que no solamente lo resolviera, sino que permitiera tener una plataforma para soportar los procesos de Bogotá, como se vio en el primer slide, para llevarla hacia una ciudad Smart City, una ciudad inteligente. No sé si aquí quieres que continúe. Bueno, acá un poco tenemos como el antecedente de cómo se vino dando este proceso. Básicamente lo primero que se hizo fue el análisis de lo que efectivamente tenían los procesos de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Y se hizo un análisis básicamente en la optimización de procesos. Lo primero que se encontró es que teníamos 522 riesgos en la matriz de riesgos inherentes a seguridad de la información. Esto era 160 vulnerabilidades, 70 amenazas y 30 riesgos con severidad inherente extrema. Esto básicamente, cómo se refleja y cómo se llega también a esta conclusión. A partir del 2015-2016, y probablemente si ustedes miran nuestras redes, estamos en un ejercicio de prevención porque ahora y próximos a la salida en vivo de la nueva plataforma, este tema se acentúa. Información de los contribuyentes en manos de terceros, que en muchas ocasiones es utilizada para la realización de estafas a través de varias digamos, situaciones, pero en una principal que tiene que ver con cartas falsas. A un contribuyente les llega una información, tienen direcciones de predios, tienen no toda la información precisa, pero información muy cercana, que hace definitivamente que los contribuyentes puedan caer en la estafa porque entienden que efectivamente, pues sí es una carta de la administración distrital. Copiar el logo de la Secretaría de Hacienda, copiar el logo de la Alcaldía de Bogotá es muy sencillo. Y con información que pueda ser similar, el contribuyente dice, bueno, sí tiene una dirección, llegó a mi casa, yo sí tengo ese predio y yo sí debo. Y ahora que se han venido dando todas los alivios y toda la normatividad que efectivamente permitió los descuentos, pues es una situación que desafortunadamente se presentó de manera bastante más frecuente que en el pasado. Entonces, una carta donde la persona le dice, hemos encontrado que usted tiene una deuda, su deuda con intereses y con sanciones ya va en tanto, pero no se preocupe, si usted cancela en esta cuenta antes de tal fecha, se le condonan los intereses y la totalidad de las sanciones. Y desafortunadamente, con esta información, los ciudadanos caen y son víctimas pues de estafas que hoy están denunciadas en la fiscalía, pero que pues todavía no se han logrado actuaciones completamente precisas. ¿Qué es una actuación radical en ese sentido? Realmente esta transformación digital que nos va a permitir contar con un sistema mucho más robusto en términos de seguridad de la información. Con este análisis que se hizo para el 2016 de todas estas vulnerabilidades, se comenzó un ejercicio de diagnóstico y se hizo una evaluación de experiencias anteriores. Lo primero que ya se los mencionaba es, en el año 2009 se había iniciado un proceso para actualizar lo que teníamos. C-Capital, nuestro sistema que tiene todavía en alguna funcionalidad del distrito, comenzó a construirse en el año de 1998. Para el 2009 ya tenía la detección de pues que tenía alguna obsolescencia, que debía cambiarse. Y lo primero que hizo la Secretaría de Hacienda fue intentar actualizarlo. Sin embargo, y por eso les decía, en el 2013 se concluye que efectivamente este proceso no es exitoso. Y no es exitoso, ¿por qué? Porque fue un sistema que se construyó de manera muy orgánica, con ausencia de estándares y metodologías y documentación formal en términos de desarrollo de software. Quienes tuvieron la tarea de hacer esta actualización, pues realmente no encontraron un camino
seguro y exitoso para que se pudiera lograr. Que adicionalmente tenía dificultad o tiene dificultad este sistema que aún todavía se utiliza una parte, complejidad e inestabilidad de la plataforma en términos de infraestructura. Y pues claramente también nuestro data center ha venido modernizándose para lograr, digamos, este proceso de transformación. Definitivamente la obsolescencia. Para octubre del 2016 se concluye que realmente el sistema era obsoleto y que no era posible de actualización. En el 2017 entonces se inicia un ejercicio de exploración de mercado y con Invest Bogotá comienza a mirarse todas las experiencias internacionales de qué podría ser una solución tecnológica eficiente para la administración tributaria. Comienzan a hacerse unas cotizaciones, unas aproximaciones a la oferta y a ver realmente los fabricantes e integradores qué solución nos podrían ofrecer. Y con un equipo técnico comienza la construcción de los términos de referencia para soluciones tecnológicas en términos de administración tributaria. Contamos también con el acompañamiento del Banco Mundial, que hizo una evaluación, digamos, de estos servicios de TIC, una evaluación al sistema de información tributaria y una asesoría justamente para la definición de esos requerimientos del core que venían trabajándose desde el primer semestre. Se hizo una exploración de las experiencias en otros países y en esto claramente consultamos a Medellín, consultamos a Cali, la gobernación de Cundinamarca, que ellos ya venían en todos estos procesos de transformación, e internacionalmente en Columbus, en Ohio, en Chile, que también tenían una muy buena experiencia, y en Queensland, en Australia. Y una de las conclusiones de estas experiencias internacionales es: realmente usted tiene que hacer un sistema integrado. Si usted quiere hacer la transformación de su proceso tributario, es muy importante que piense en la transformación del ERP. Y en ese sentido, es ahí en donde se decide que se unan los dos procesos transformadores y que se tenga el core y se tenga el ejercicio del ERP. Se hace adicionalmente un ejercicio de información en escenarios financieros para poder tomar adecuadamente la decisión. ¿Y qué se encuentra en términos de la viabilidad financiera? Que mantener C-Capital como estaba, de todas maneras le iba a costar a la ciudad 110.000 millones de pesos. Mejorar el C-Capital con un gran esfuerzo iba a costar 172.000 millones de pesos. Y que adquirir e implementar una nueva plataforma para ERP y para Core realmente costaba aproximadamente 93.000 millones. Ahora les vamos a contar un poco cuánto hemos invertido realmente en lo que ha sido este proceso. Entonces, pues definitivamente lo que se encuentra es adquirir e implementar una nueva plataforma que no solo tecnológicamente era lo más óptimo, sino que también de acuerdo con los escenarios financieros que para el 2017 se proyectaron. Adelante, Gerson. No me está pasando mucho. Ya pasó. Si quieres darle tú con esta. Sí, digamos que aquí en adelante hacemos un poquito más de detalle de qué era lo que sucedía en el tema del recaudo. Pero lo importante de todo esto es que eran trámites que primero estaban orientados al impuesto. ¿Y en qué sentido pues había dificultades? En que todo sistema de información actual se plantea el desafío de que el contribuyente, en este caso, o en general el usuario final, sea el centro, en el cual con el cual yo pueda atender temas como los registros de los contribuyentes, generar un informe de recaudación para que no se haga de manera manual, impuesto por impuesto, sino que todo esté basado en el contribuyente, porque digamos que es de una manera normal que algún contribuyente tenga un predio, tenga un automóvil y tenga un negocio, y pues para hacer un estado de cuenta, pues yo tengo que sufrir porque lo hago por impuesto, mientras que si lo tengo enfocado en el usuario, lo hago de una manera mucho más natural. Digamos, en el sentido técnico, nosotros, como les contábamos, teníamos un sistema de información en Oracle usando unas herramientas que se llamaban Forms and Reports, que son ya difíciles de mantener porque Oracle nos está teniendo. Los temas de flujos de trabajo, nosotros estábamos en un proyecto
recientemente, viendo un poco los antecedentes también más en detalle, de contratar una herramienta que se llamaba una BPM, un Business Process Management, y queríamos un sistema que ayudara a automatizar el flujo del trabajo, de tal manera que sin mediar un envío de una carta o un correo, el sistema automáticamente transmitiera las decisiones a los responsables correspondientes para que ellos aprobaran o no un proceso. En general, habían desde el punto de vista de los procesos, temas de una arquitectura que tenía que revisarse desde el corazón. Desde el punto de vista también de cuánto costaba, digamos que las alternativas. La alternativa 1, que era hacer un mantenimiento de lo que estaba, pero sin hacer ninguna mejora, sino simplemente dejarlo funcionando en un lenguaje que ya no estuviera obsoleto y sobre una plataforma que también ya tuviera una mejor robustez, pues haciendo un balance de cuánto costaba en cuanto a todo lo que implicaba. Estábamos hablando de unos 110.000 millones de pesos, pero ya haciendo mejoras, eso ya se elevaba a 172.000 millones, dado que teníamos que hacer mejoras en los desarrollos, es decir, hacer ya un proyecto por cada uno de los componentes que teníamos que mejorar. Mientras que en la alternativa 3, ya hablando de la referenciación que se hizo en Ohio, en Chile, en Medellín, en Cali, pues se determinó que adquirir una solución core del mercado, es decir, aquí hablando solamente del tema tributario, pues tenía un costo de 93.000 millones para que pudiese hacer toda la automatización de los impuestos y de la gestión del contribuyente en general. Esos fueron los, digamos que 3 estudios que se tuvieron en cuenta. De ahí en adelante, de ahí que se tomó la decisión en el año 2016 que teníamos que adquirir e implementar un core tributario, y también entendiendo la necesidad de que un core tributario sin que ese recaudo llegara a la contabilidad y la tesorería y contara con el control presupuestal correspondiente, se decidió también que se iba a implementar un ERP para la Secretaría Digital de Hacienda. De hecho, se tuvo que hacer un convenio con la Secretaría General de Bogotá para poder tener el recurso, ya no solamente para el core tributario, porque hasta este momento se tenía previsto solamente implementar el core, sino para implementar el ERP se hizo un convenio para poder tener el recurso suficiente y sacar una licitación pública. Esa licitación pública, pues de alguna manera nosotros la articulamos, como aquí nos damos cuenta, en el contrato con la Secretaría General por 12.250 millones para implementar también el ERP, y se relacionó en tres COMPES para poder, digamos que blindar un poco el proyecto y que fuera un proyecto que fuera pues de un largo alcance, dado que pues con este sistema pues estamos haciendo el control, la distribución de los recursos financieros de la ciudad. Y también pues definir de alguna manera cómo nosotros íbamos a operar con las demás entidades, que en esta primera fase pues lo que hacemos es reemplazar Capital por Bog Data en la Secretaría de Hacienda, y las demás entidades pues se van a tener que interoperar enviando la información para nosotros. De ese proceso contractual, digamos que cuando ya se tomó esa decisión, se hizo un proceso contractual abierto, y ese proceso contractual pues nos dio la posibilidad desde un proceso licitatorio abierto, en el cual tenía la potestad para participar cualquier empresa que tuviera un ERP, llegar a una evaluación en la cual hubo 5 empresas. 2 de ellas fueron participando con el sistema de información SAP, que fue una unión temporal entre de Tibit, una empresa que fue la unión temporal del core tributario, 2 que tuvieron que ver con Oracle, que es la unión temporal ADA, y otra de Hacienda Eficiente, y una internacional que Sogema, que era un proveedor de la India. De todas ellas, la que ganó fue la unión temporal core tributario, y ella pues, representando o digamos que siendo soportada más bien por SAP, el sistema de información SAP. De ahí que se tomó la decisión de adjudicar en el año 2017, hacia el final del 2017, el proyecto y dar inicio al contrato que tenemos ahora en ejecución. Esa unión temporal estaba conformada por una
empresa llamada, ¿sí? Un segundo y un tema para recalcarles a todos. Muchas preguntas frecuentes las tenemos en torno a cómo se tomó la decisión de que fuera SAP. Realmente, y aquí concluyendo un poco lo que Gerson les menciona, básicamente la Secretaría de Hacienda no decidió una implementación en SAP, decidió una implementación para que fuera integrada entre Core Tributario y ERP para optimizar los procesos de la entidad. Pero el hecho de que fuera SAP también fue producto del proceso licitatorio. Entonces, eso que es como una de las preguntas más recurrentes y frecuentes. ¿Cómo decidieron que fuera SAP? Fue producto de la selección también. Dale, Gerson. Sí, entonces aquí pues esa unión temporal estaba compuesta por una empresa española llamada El Corte Inglés y una empresa mexicana. Digamos que esa empresa española tenía, digamos que la responsabilidad en esa unión temporal de implementar lo que era el ERP, y una empresa mexicana que tenía la responsabilidad de implementar el core tributario, sinergia de negocio. Esas dos pues, empresas fueron las que a la postre empezaron a hacer la ejecución del contrato. Inicialmente fue por 40.000 millones y ya hicimos una edición hace un año y estamos en 53.000 millones, digamos que ejecución del contrato como tal de la implementación. Pues estamos en una realidad ahora también, y es que ahora les vamos a contar, tenemos ya el ERP en productivo y por eso también tenemos que contar con un contrato de soporte sobre esa operación ya en vivo. También tuvimos que, digamos que por una obligación también, contratar una interventoría. Por el monto del contrato para nosotros es imprescindible contar con una interventor, que también salió una licitación y que se la ganó Indudata como esa empresa que está ayudando a hacer esa interventoría desde el inicio del contrato. En esto, digamos aquí recalcando un poco de lo que hemos venido conversando, lo que buscamos es una eficiencia en la administración tributaria, y para ser eficientes, pues como lo vimos en unos slides anteriores, pues era muy difícil tener una información consolidada por contribuyente, porque la concepción del sistema anterior de SICAPITAL era por impuesto, y pues lo que buscamos es que en este proyecto definitivamente podamos tener una vista 360 del contribuyente, donde él sea el centro y podamos hacer la gestión de todos los trámites que estamos viendo aquí. Estamos hablando de cerca de 65 trámites que vamos a tener en productivo, para que también los contribuyentes se autogestionen. Ahora, con todo lo que nos ha venido sucediendo en los últimos años, pues hemos visto la necesidad de que cada contribuyente no tenga que desplazarse a ningún lugar, a ninguna oficina, para que pueda hacer sus trámites, para hacer sus pagos, para, en general, poder tener esa atención de parte de la Secretaría de Hacienda en toda su operación y en toda la información que pueda requerir, sea contribuyente natural o persona jurídica. De esa manera, pues hacemos que nuestra administración sea eficiente y desde luego que tengamos el soporte de que los pagos sean virtuales. Esto se nos vino todavía mucho más fuerte con el tema de la pandemia, y es que cada contribuyente puede hacer el pago de los impuestos, no importa si tiene relación con uno de los bancos que tienen autorización para el recaudo de impuestos o no, se puede hacer por PSE o por cualquier canal, por tarjeta de crédito inclusive. Y pues para los que tal vez en esta reunión no sepan qué es un ERP, es importante pues aclarar, digamos que hace muchos años lo natural del desarrollo de sistemas de información es que las áreas hicieran sus requerimientos individuales, hicieran sus propios sistemas, y alguien al final de cada mes pues hiciera que fuera toda la información a la contabilidad para poder sacar el estado de resultados o el balance como corresponde para cada compañía. Después de ese inicio de los sistemas hace más de 30 años, pues se dio el origen a pensar que un ERP, es decir, un sistema de información integrado, si bien en inglés es un Enterprise Resource Planning, yo tengo la visión de un sistema consolidado que en línea genera información a la contabilidad. Entonces yo tengo recursos humanos, o yo tengo compras, o yo tengo presupuesto, o tengo gestión de proyectos, y todos van a la contabilidad para poder hacer seguimiento diario y en línea de la operación de cualquier entidad o cualquier empresa. Entonces, este ERP es el que nosotros pues ya tenemos en productivo. Salimos en vivo el 15 de octubre del 2020. Realmente fue una salida en vivo como
como se imaginarán, de un proyecto de esta naturaleza, de este tamaño, no fue pues sencilla, en el sentido en que no solamente aquí, y seguramente las preguntas que ustedes puedan tener, no solamente es implementar un sistema de información, sino también tener los datos listos, correctamente cargados, las personas capacitadas. Es un sistema, es un proyecto de transformación digital que tiene muchísimo más allá de una herramienta tecnológica, un proyecto de transformación en procesos, también en todo lo que tiene que ver con la cultura y con el entrenamiento correspondiente sobre la plataforma. Sobre esos beneficios, pues, como resaltando los más importantes del proyecto, lo que más se buscaba, realmente, como ya se los hemos venido diciendo, facilitar la gestión de la ciudadanía sobre los asuntos tributarios, fortalecer la seguridad de información. Como ustedes vieron, habían varios riesgos inherentes a la seguridad de la información, que con un sistema de información integrado, y aquí un poco hablando de SAP como ya herramienta puntual, pues es una herramienta que tiene la garantía de que no permite el ingreso a las bases de datos sin una transacción, sin una transacción correspondiente y sin una auditoría si se requiriera en cada una de las operaciones. También mejorar el tema del servicio al ciudadano para tener como una especie de base de datos que para la tecnología y para las nuevas tendencias de tecnología las llamamos CRM, en el cual yo tuviera una relación directa con cada contribuyente y pueda hacer la gestión de reclamos, de quejas o de sugerencias. Y desde luego, hablando de una ciudad inteligente, no pudiese ser un beneficio, un proyecto sin un beneficio concreto si no tenemos la posibilidad de hablar de analítica de datos, haciendo inclusive análisis predictivo y mejorando la eficiencia en el recaudo. También en la eficiencia administrativa, porque estamos incorporando prácticas modernas. De hecho, un sistema de información como SAP, que es uno de los mejores del mundo, pues tiene embebida las mejores prácticas de muchas empresas que hacen compras, que hacen pagos, que hacen contabilidad, que hacen ejecución de pagos de nómina o inclusive que hacen gestión de talento humano. Entonces, eso está incluido como mejor práctica dentro del sistema de información. Tenemos un acercamiento del Estado a la ciudadanía en términos en que nosotros tenemos propuesto en el plan de desarrollo hacia el 2024 en que yo pueda hacer mediciones de la eficiencia en el gasto, en que yo pueda tener un control sobre el presupuesto y en qué se está gastando de una mejor manera, y desde luego pues una racionalización del costo de operación, teniendo una mejor gestión de el presupuesto, de los gastos y del registro de cada operación de pago para cada una de las entidades de Bogotá. Pues, digamos, tenemos la obligación de consolidar toda esa información para tener el control de la ciudad y también para reportar a órganos del orden nacional como la Contraloría General de la República. Y para nosotros, digamos que lo natural, sin que sea un propósito per se del proyecto, es que al ser nosotros el modelo financiero de la ciudad, tengamos como la base de los procesos implementados como una posibilidad para quien así lo determine y lo requiera, para poder ser un proyecto hacia el futuro de que se pueda replicar en algunas entidades en las que lo quieran hacer, pues pensando en que podamos tener un modelo más consolidado y más homogéneo y estándar hacia el futuro. Ya sobre lo que se nos viene hacia el 2030, pues tenemos que seguir, digamos que proporcionando y propendiendo, porque esta plataforma que queda implementada, que es como el primer paso, Bob Data, sobre el proyecto es un proyecto que está pensado en cómo yo hacía una mejor administración del recaudo, pero también cómo yo dejaba el control y la ejecución de las finanzas de la ciudad. Pero hacia el futuro, indudablemente, estamos hablando de otras cosas. En el futuro, como ciudad inteligente, tenemos que hablar de una omnicanalidad completa. Yo no solamente a través de la línea telefónica y tal vez de una oficina virtual, que es lo que ya tenemos en productivo, sino que tengamos más canales, el canal de autoservicio móvil, que las personas no tengan que desplazarse necesariamente al supercade a hacer sus operaciones, que si yo me entro por el correo o si hago por el WhatsApp o si hago por una red social, me vean como una sola persona en un solo sistema, que ese es un poco el desafío para el futuro, que tengamos de alguna manera funciones predictivas, desde luego el tema de chatbots, inteligencia artificial,
pues está a la puerta y tenemos que estarlo contemplando para los proyectos siguientes. No sé si para ustedes, pero para nosotros es fundamental los canales por donde llega la información de los requerimientos. Y ahí no solamente llegan por correo ni por teléfono, sino ya por redes sociales, por Twitter o por Facebook llegan los reclamos y las sugerencias de nuestros contribuyentes y es necesario hacer la gestión de esos canales también, que sean los servicios cada día más simples y más expeditos y que sean desde el punto de vista todos disponibles en una plataforma digital. Desde ese punto de vista, lo que queremos es que el ciudadano esté empoderado y que se le haga mucho más sencilla cualquier tema de gestión de sus procesos en nuestras plataformas digitales. Ahora, en cuanto a cómo va el proyecto, ahora esta es la solución que tenemos en Productivo. No, se ve un poco similar al primer slide donde vimos que era así Capital. En SAP, que es la herramienta que usamos, pues tienen otro nombre, pero son básicamente los módulos que se implementaron, pero que ya están articulados y que están funcionando desde el 15 de octubre, como les decía. Estamos hablando del pago de contratistas y de nóminas de Bogotá, el control presupuestal, la contabilidad. Nosotros pues también tenemos la obligación de presentar los informes contables de la ciudad a los órganos de la nación. Vemos que tenemos un módulo de consolidación contable y desde luego los módulos que son transversales a toda la solución, como el módulo de CRM o el módulo de programación presupuestal, que fue el último que salió este año. Ese no salió el 15 de octubre, sino salió en el segundo semestre de este año, con el cual ya hicimos la programación presupuestal del 2022 usando a Bogdata como plataforma. Y esto que está en Productivo, digamos que nosotros pues también le hacemos seguimiento en comités mensuales semanales para pues ver que no solamente tengamos el RP en Productivo, sino que también, como ahorita le vamos a contar, los impuestos que van a salir a partir del mes de enero del año 2022 en Productivo. De repente también es importante para los que les interese, la solución de SAP en el tema de impuestos está implementada en varios lugares del mundo. Digamos que nosotros estamos implementando la última versión de esta plataforma, que tiene también la ciudad de Bélgica y que tiene otras ciudades del mundo. Pero en Australia, en Londres, en México, en varios lugares ya tienen implementada esa solución. Nosotros tenemos un cronograma, como ya les hemos venido contando, en el que salimos en vivo, estamos soportando todo lo que fue el ERP, la salida en vivo del sistema financiero, y tenemos planteados unas salidas en vivo, digamos que en el cual ya salimos con 2 impuestos, el de publicidad y el de sobretasa a la gasolina. Hace ya 2 meses estamos ya en soporte de esos 2 impuestos, y en el primer trimestre del 2022 tenemos planteada la salida en vivo del impuesto predial, vehicular, de alineación urbana, y sobre el mes de marzo de RTICA y de ICA. Ese es digamos que el planteamiento de la salida en vivo de lo que queda, y ese es como el estado del proyecto. Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos una infraestructura en la cual, digamos que esta en particular, que fue la que se decidió, es también importante que se revise cuando se hace un proyecto de esa magnitud, en dónde va a quedar la infraestructura, cuál va a ser digamos que el soporte de esa infraestructura para poder hacer el proyecto, porque desde luego cuando hablamos de estos volúmenes de información, estamos hablando en Bogotá de más de 4 millones de contribuyentes, pues requerimos un data center pues que soporte y que sea robusto para esa operación. La decisión, y desde luego yo creo que para ustedes ya no es una novedad, fue irnos a la nube, es la tendencia en el mundo, y nuestro data center lo tenemos en una nube privada de SAP que se llama HEC. Ahí salimos en Productivo y ahí vamos a salir en vivo también con los impuestos a partir de enero del año entrante. Y ya al final de esta presentación, y estos son 2 slides que son recientes, nuestro secretario de Hacienda en el Consejo de Gobierno hizo una presentación en el cual se resumió el balance de estos 2 años con Bogdata y qué se plantean para los siguientes 2 años. Yo no sé, si quieres, Diana, si quieres tú presentar estos 2 slides, son básicamente qué se ha dicho y qué se pretende hacer para los próximos 2 años. Esta es como la pregunta recurrente que nos hacen después de un año de operación. ¿Qué se ha logrado? ¿En qué estamos? ¿Y qué nos hace falta?
Entonces, en términos de logros, lo primero es que finalmente se dio la salida en vivo y se ha logrado un avance muy importante en términos de la estabilización del ERP. Esa estabilización, que son un poco las cifras que ustedes ven ahí en esas barritas, ¿cómo logramos ganar operatividad hasta que todos los procesos de, financieros de distrito se hacen a través de la plataforma? A 30 de noviembre se transan 105.641 transacciones. Eso es, por ejemplo, entre todas las nóminas, incluida la nómina de docentes de distrito, que estamos hablando cerca de 40.000 docentes. Eso cambia un poquito, pero estamos hablando de cerca de 40.000 docentes, más entre 12.000 y 13.000 funcionarios de distrito a los que se les paga de manera mensual. Y otro tanto que tiene que ver con proveedores. Todos los pagos de un proveedor de distrito pasan hoy por la plataforma. Hace un año, cuando salimos, y seguramente algunos de ustedes que habrán visto las dificultades en el proceso de salida, este fue uno de los temas más difíciles y tenía que ver con la información de esos terceros para que efectivamente el sistema pudiera tramitar los pagos, sacar los RPs y finalmente hacer la consolidación de la información. Hoy estamos completamente activos, todos los pagos que efectivamente se nos solicitan, logramos pagarlos. En el mes de octubre estuvimos cerca de un 90% de esa efectividad. Las entidades tenían que tramitar a través ya de Bogdata y eso nos generó alguna dificultad. Pero hoy estamos completamente activos. Lo otro que era nuestro reto para el 2021 tenía que ver con la programación presupuestal. El año pasado, básicamente lo que se hizo fue el cargue de saldos para que se pudiera dar la actualización de la información. Ya para el 2022, todo el proceso de presupuesto, de los módulos a través de los cuales se hace toda la proyección de las nóminas, de los proveedores, de los gastos recurrentes, de todo lo que significa la operación presupuestal de distrito, se hizo ya en Bogdata. El presupuesto de 2022 fue completamente proyectado y planificado a través de Bogdata, y así realmente no vamos a hacer solo un ejercicio de carga de saldo, sino que todo está completamente programado y modelado en la plataforma. Eso era otro de los hitos bien importantes para este 2021. Y un poco lo que les venía diciendo, el 100% de las transacciones solicitadas, eso en promedio 103.000 transacciones mensuales, y más de 1 millón de lo que va en el 2021 se logra hacer. Cumplimiento de pagos ya en cifras. Nosotros para el 2020 teníamos un promedio mensual de 1.3 billones que efectivamente se pagaban a través de la plataforma. Para este 2021 hemos tenido 1.6 billones. Eso también en términos de ejecución. Pues este año hemos tenido unos retos después del año difícil que vivimos el año anterior. Todo absolutamente se está haciendo a través de Bogdata. Y un tema que va a ser vital y crucial en lo que tiene que ver con el trabajo en el 2022 y que ha sido fundamental para la operatividad del sistema, tiene que ver con todo el proceso de entrenamiento y apropiación del sistema para 1.200 funcionarios de la SDH. Gerson, se me cerró. Ya. Para 1.200 funcionarios de la SDH y 1.000 funcionarios de distrito. Vamos en un 90% para la Secretaría y en un 84% para distrito, en lo que está previsto como entrenamiento y capacitación para este momento de salida en vivo e implementación. Para el 2022 tenemos previsto seguir trabajando en estos temas a través de una plataforma e-learning y un poco una pregunta recurrente que nos hacen y es, ¿cómo lograron ustedes la operatividad de la plataforma en pandemia? Y básicamente acá lo que el equipo implementó fue el desarrollo de aulas virtuales para el proceso de acompañamiento. Esto es cuando cada funcionario de una entidad de distrito necesitaba sacar un RP, sacar un CDP, que es lo primero. Se hicieron aulas justamente para la creación de terceros, para la atención de trámites presupuestales, para la atención de trámites de pagos y la generación de las listas para que fueran enviadas a la tesorería y luego a los bancos. Entonces, básicamente esas aulas virtuales, hoy completamos más de 884 aulas con canales de atención y resolución de incidentes. Y esto muy enfocado a lo que es el ERP, pero todo este montaje de lo que es la interoperabilidad con el core y con el tema tributario.
apoyo institucional en muchos canales. Mira. Ejemplo, caso social. Sí. María, tienes, ya, gracias. Listo. Bueno, y esto, ¿cómo se representa al final? En un 93% de avance en lo que es el proyecto como tal hoy. Sigamos, Gerson. ¿Qué viene para nosotros en los próximos 2 años? Que es la pregunta recurrente y nuestros retos inmediatos y lo que queda. Pues básicamente una salida en vivo para el primer semestre de 2022 con los impuestos más gruesos que efectivamente tiene la ciudad. Delineación urbana, predial y vehículos en enero, que son impuestos de gran volumen, pero finalmente su temporalidad o su periodicidad es una en el año. Y para marzo, los que tienen una periodicidad superior, ICA, RETE, ICA, que es, digamos, la parte fundamental de lo que es el recaudo de Bogotá. El lanzamiento de la oficina virtual, que efectivamente ya lo tenemos para este mes de diciembre, que nos va a permitir gestionar 65 trámites autogestionados por cada uno de los ciudadanos, 34 que ya se encuentran en productivo y 31 que saldrán durante este primer semestre de 2022. Y ahí arrancamos desde lo más básico, desde una copia del RIT, una actualización del RIT, hasta lo que pueda hacer una declaración y pago de impuestos de cualquiera de nuestros impuestos incluidos en el portafolio. La formalización del aprendizaje de Big Data como una herramienta de learning, que es un poco lo que les mencionaba, que queremos. La Secretaría y el Distrito en general tienen un proceso de transformación que es periódico. En los últimos años y por cuenta de los concursos de la carrera administrativa, la Secretaría tiene ya cerca de 600 funcionarios nuevos. Y eso significa tener o contar con una herramienta que nos permita en cualquier momento, en cualquier punto, entrar, acceder a una plataforma que le pueda dar las indicaciones a los funcionarios. Algo que va a ser fundamental y es el rediseño de procesos atados a Big Data, y esto es, primero, modificar la manera como se hacen las cosas y que eso quede formalizado en unos procesos transformados y que comiencen a operar de manera definitiva en el marco del proyecto. Seguramente esto nos va a traer algo de lo que hemos venido hablando hace algún tiempo y es un nuevo análisis de cargas y probablemente un replanteamiento institucional al interior de la Secretaría, ver cómo esta nueva manera de hacer las cosas nos trae cambios institucionales, una sensibilización de la cultura organizacional digital y en esto pues la pandemia nos permitió avanzar probablemente en un año lo que hubiéramos podido hacer en 10. Y la consolidación del grupo de soporte de atención de Big Data con funcionarios de la Secretaría, que valga la pena decirlo, no estaban formados en SAP, no eran certificados en SAP y no lo eran de nuestra dirección de tecnología, pero tampoco de las áreas funcionales. Entonces, este sí que ha sido un verdadero reto. Y una fase que ya la estamos planificando y tiene que ver con la implementación de mejoras al sistema. Aquí se arrancó de unas definiciones como los funcionarios conocían y tratar de compaginar esa manera de hacer las cosas como venía dándose en C-Capital con una solución estándar de SAP, en donde pues ha habido una parte importante de personalizaciones, pero justamente la concepción desde de SAP como plataforma es que pues se pueda utilizar la plataforma estándar. Sin embargo, que hemos evidenciado que con esas definiciones iniciales va a ser necesario implementar mejoras. Ya con el ejercicio de lo que hemos visto con la funcionalidad, pues hemos encontrado que sí se requieren mejoras y sí es como seguramente la fase que vamos a pasar en el segundo semestre de este 2022. No sé, Gerson, si sobre acá tienes algo más que decir, ya para cerrar lo que es nuestra presentación y me imagino, Daniel, que pasar a la etapa de preguntas. No, realmente, básicamente, digamos que lo que se viene es justamente pues culminar con la salida en vivo de los impuestos, terminar, digamos que darle paso al soporte de la manera que nosotros podamos empezar a asumir autónomamente ese soporte desde la Secretaría de Hacienda, pero desde luego, digamos que para todos los proyectos que se nos pueden venir, que pueda requerir la Secretaría de Hacienda, ya no solamente de orden legal, sino de orden de, digamos que optimización y de mejoramiento continuo como una organización de clase mundial debe tener, pues empezar a usar esas funcionalidades y esas bondades que ya vienen en la plataforma
que nos permitan hablar de inteligencia artificial, digamos que de analítica y análisis predictivo de datos, de blockchain y de todas las tendencias tecnológicas que están embebidas en esa plataforma y que desde luego van a ser un desafío para los siguientes proyectos de implementación en los próximos años. Con esto culminaría la presentación de Ana, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, señor. Perfecto, no, bueno, muchísimas gracias pues por esta presentación. Yo arrancaría formulando una pregunta pues e invitaría a quienes quieran participar a que levanten la mano y aprovechen pues este espacio. Yo creo que aquí hay, como les decía al comienzo, una muy buena experiencia, no solamente desde lo tecnológico y lo funcional, sino también como desde lo gerencial. Y quería arrancar con una pregunta, Diana, para ti o para Gerson, y es entender un poquito la arquitectura de la Secretaría de Hacienda. Si Gerson, escúcheme, si Gerson, que es como el líder TIC en este caso, depende de la Secretaría de Hacienda o si depende de otra secretaría aparte que es de tecnología, pues está dentro de la Secretaría de Hacienda. A ver, institucionalmente, la Secretaría tiene dos subsecretarías, una técnica que tiene, digamos, todo lo que es muy del core del negocio, impuestos, cobro, tesorería, contabilidad, presupuesto, crédito público, estudios fiscales, y está luego una subsecretaría general, que es la que yo tengo a mi cargo. Ahí está la dirección de tecnología, que es de la cual hace parte Gerson, y es dirección de tecnología solo para la Secretaría de Hacienda. Desde ahí se ha venido liderando el proyecto como tal, pero un poco como les decía, tenemos un ámbito que supera incluso la Secretaría de Hacienda por cuanto a los procesos de presupuesto, tesorales y contables son transversales a todo el distrito. Luego, aunque la gerencia está directamente en cabeza de la Secretaría de Hacienda, Secretaría General de Distrito nos ha acompañado de manera importante justo, digamos, por ese ejercicio de articularnos con las 88 entidades de distrito. Si ustedes ven, y esto ha sido completamente fundamental para el éxito del proyecto, aquí ha habido 3 COMPES. Esto es una decisión completamente institucional del distrito como tal, y probablemente, pues eso ha sido uno de los mayores retos, pero también creemos que debe hacerse como con este nivel de convencimiento, y es una decisión de ciudad. Cuando los procesos son completamente transversales a un distrito, y yo no sé si pase en todas las ciudades, no hay en Bogotá un pago de un proveedor de cualquiera de las 88 entidades que no pase por la Secretaría de Hacienda. Entonces, ese es un nivel de integralidad importante, que es, digamos, en términos de control, es muy eficiente, pero claramente en términos de los riesgos también es mucho más amplio porque pues estamos hablando de cualquier pago de cualquier otra entidad sobre el cual nosotros tenemos que responder. Entonces, ese respaldo súper importante de Secretaría General de Distrito como tal, respaldando la gestión que lidera la Secretaría de Hacienda, pero sí luego es muy importante articularnos con todas las entidades de distrito, y ese probablemente ha sido uno de los mayores retos que hemos tenido. Claro, y por eso lo preguntaba, porque digamos de los temas más complejos es ponerlos de acuerdo a todos en torno a un propósito, a un proyecto. Lo segundo que les quería de pronto preguntar es, uno de los mayores miedos que hay a la hora de migrar de un sistema de información a otro es la fuga, la pérdida de información pues que se pueda dar, ¿cierto? Y cuando uno habla de tributos, para no cerrarlo solamente al tema de impuestos, pues es aún más delicado porque lo que tienes allí básicamente son recursos, son contribuyentes, pues es gestión fiscal. ¿Qué protocolos lograron como implementar, digamos, a la hora de migrar la información? Si generaron backups, digamos, de alguna forma, o qué lograron, digamos, hacer para dar también la tranquilidad, sobre todo a los funcionales, de que la información que tenían pues iba a migrar, pero partiendo de un supuesto, y es que los datos que hay en un sistema de información pues tienen también muchas veces errores de creación del tercero. Entonces eso pues no vas a encontrar a fulanito porque tenía toda la vida un error en el NIT o en la cédula, y en últimas pues hay que hacer un proceso también incluso de ETL en últimas.
Ya le voy a dar el paso a Gerson porque claramente el capítulo de migración y todo el manejo de datos es uno de los capítulos más importantes dentro del proceso. Pero claramente, Daniel, lo que tú mencionas justamente se convirtió en una de las principales dificultades y barreras de la salida en vivo para los procesos del ERP. ¿Y esto qué significaba? Hicimos un ejercicio en donde en C-Capital, la Secretaría de Hacienda era la encargada de la creación de terceros. Yo no sé si ustedes recuerdan en la diapositiva de las colmenitas había un módulo muy importante que era el de terceros, que para C-Capital lo administraba la Secretaría de Hacienda. Uno de los primeros ejercicios acá con las entidades es, ahora usted tiene que crear su tercero, garantizar la información de su tercero, para que pueda hacerse todo un proceso transversal. Y ese fue uno de los primeros retos importantes. Y es que claramente la calidad de la data en, digamos, el tipo de sistemas que nosotros tradicionalmente venimos manejando, pues no era la mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba con algo que era aquí muy grande, Secretaría de Integración Social, que puede ser de las que maneja un volumen superior, o Secretaría de Educación? Pues variamente uno de los retos prioritarios importantes que tuvimos al principio fue justamente la revisión y la corrección de la data, que aunque vino de un proceso migratorio, ya Gerson nos lo explica, pues es importante el ejercicio de verificación, porque en una plataforma transaccional con la robustez que tiene SAP, pues claramente aquí cada punto, cada menos, cada cero, efectivamente genera un problema. Usualmente en nuestros sistemas construidos de manera muy orgánica pasa y pasaba así en C-Capital y digamos con franqueza se los cuento, pues si algo pasaba o algo se trancaba, se entraba, se mejoraba el dato, se corregía el dato de manera manual en la mayoría de los casos, así se corregía y se cargaba nuevamente y el tema pasaba. En una plataforma de este nivel, ese tipo de correcciones no es posible. Y ese, pues, es uno de los retos más complejos que tuvimos que administrar. Gerson, si nos quieres contar un poquito exactamente cómo fue ese proceso con el manejo de datos, con la migración y justamente con ese proceso de cómo se corrige. Y claramente esto es un cambio drástico y básico en lo que es una plataforma como esta y una que se ha construido de manera un poco más orgánica como veníamos acostumbrados. Dale. Sí, sí, realmente el capítulo de datos es uno de los capítulos más desafiantes de un proyecto de esta naturaleza. Y ahí, digamos que separando un poquito lo que es el universo del tributo, o sea, el tema tributario y de lo que es la gestión financiera. Pero en ambos, digamos que está el factor común es el tercero, el contribuyente. Y ahí, digamos, nosotros tenemos un servicio en línea con la Registraduría Nacional, en donde validamos que los datos de cada persona pues estén ahí. Ese es uno de los stoppers que hay para crear un tercero y es, si usted no está creado correctamente en la registraduría, yo no lo puedo crear aquí. Y de alguna manera tenemos un servicio que nos ayuda como a hacer esa convalidación. Y en general el proceso pues fue, digamos que haciendo uso de unos protocolos claros en los cuales nosotros, por ejemplo, en tecnología hacíamos extracción del sistema de información y dejábamos la información en unos servidores donde se tenía que hacer la revisión si había que hacer alguna depuración, porque desde luego, pues digamos que mucha data pudiese haber estado, digamos que no correctamente creada en C-Capital y teníamos que no llevar esa basura, si me lo permiten el término, hacia Big Data, entonces teníamos que hacer una depuración previa para pasarla al sistema y tener una mejor data y una data mucho más sólida para poder sacar la información. Entonces, en ese sentido, participaron las direcciones de impuesto, de contabilidad principalmente, como grandes gestores de esa información desde el punto de vista de terceros y de información, ya no solamente del contribuyente, sino algo muy delicado como tú lo manifiestas, Daniel, y es todo lo que tiene que ver con la cartera. La cartera, pues es vital pues, para salvaguardar esa información. Y ahí hay pues gestiones también que uno puede hacer como control y es, yo tengo una cartera con un corte, que es la cartera con la cual se extrae al final de C-Capital, y yo como la cargo en Big Data y convalido que esa información hace sentido y está correctamente cargada y tiene el mismo valor en contabilidad. Entonces ahí participa también contabilidad dando garantía de que esa cartera está correcta, eso se llama certificación de cartera, y de esa manera pues garantizar que el proceso se dio de una manera transparente. En alguna ocasión,
tuvimos la posibilidad inclusive de llevar hacia una nube diferente a todas estas nubes, información de la cartera de cobro coactivo, para tener ahí una foto del momento en que sacamos de sí capital y subimos a Bogdata. En el momento en que sea requerida por cualquier órgano de control, inclusive, tenemos la información ahí guardada para los futuros años. No, excelente, Gerson, y gracias por tu respuesta, y a Diana también. Yo finalizaría con una última pregunta que usted lo ha mencionado en el transcurso de la charla, y es digamos, ya el proceso de analítica y el proceso de administración de la información. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Medellín, y uno de los temores de ir migrando, y lo conversamos en días pasados, Gerson, de una versión a otra y llegar a SAP HANA, es que tal vez la versión de SAP HANA implica que el ERP, que SAP, tenga mucho más hermética la información y sea mucho más los protocolos para poderle pegar otras herramientas de visualización, de georreferenciación, de incluso que le permitan a uno generar algoritmos, si es del caso, para programas de fiscalización. ¿Cómo han visualizado ustedes esto, y cómo les ha ido, digamos, en ese ejercicio con esta versión de SAP? Porque aquí están personas de Cali que tienen también SAP, sé que hay gente también de Medellín que tiene también la versión de SAP, unas antiguas pues, pero y yo sé que lo van a estar viendo con posterioridad en otros espacios. Gobernación de Antioquia tiene. Entonces, ¿cómo les ha ido a ustedes con esa experiencia, Gerson? Digamos, en términos concretos, el proyecto salió en vivo, tenemos ya un año ya de información desde el punto de vista financiero. El tema de recaudo está, digamos que, como les contamos, está saliendo en vivo en este momento. Nosotros, digamos, desde el punto de vista de información, el futuro está muy enfocado hacia lo que es la analítica predictiva, es decir, cómo encontramos patrones, si me lo permiten, de evasión o de elusión de impuestos. Pero también tenemos dentro de la Secretaría de Hacienda la Dirección de Estudios Fiscales, el Observatorio Fiscal de Bogotá. Digamos que con ellos hemos empezado a trabajar para articular esa extracción de información que permita crear esos modelos estadísticos para, pues, tener esos patrones de comportamiento. HANA como tal es una base de datos, como digamos que es la moda en el mundo, es una base de datos que funciona en memoria. Es una base de datos que está diseñada para grandes volúmenes de datos, inclusive para tener un tablero de control en línea para ver la gestión financiera de la ciudad. Nosotros estamos como uno de los grandes entregables del proyecto también para el final de este año, inicio del próximo, es construir un tablero de ciudad donde yo tenga en una sola visión la ejecución presupuestal, la ejecución tesoral y la gestión de recaudo. Y eso también está haciendo partícipe otra área importante de la Secretaría de Hacienda, que es la Oficina Asesora de Planeación. Entonces, es una herramienta robusta que se está empezando a usar en productivo, pero que todavía estamos en esa construcción de cómo es que se va a sacar toda la potencia que tiene la herramienta. Lo que sí podemos decir es que la tenemos contemplada como la fuente oficial de información para poder dar esa información para la toma de decisiones del área de impuestos, pero también para poder dar estadística e información relevante para la toma de decisiones de la ciudad como responsables financieros de Bogotá. Perfecto, Gerson, muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si alguien quiera de pronto resolver alguna inquietud que se le haya presentado durante la charla, o algún comentario al respecto. Pues como el propósito, Diana y Gerson, de verdad de conversar con ustedes, de que nos contaran pues esa experiencia tan valiosa en cabeza del distrito, y de verdad pues que muchas gracias pues por compartirnos pues esa experiencia. Estaremos pues ahí ya en contacto en otros temas más adelante, y entonces quedo yo con la tarea ya de contactar a María Victoria con ustedes. Un abrazo, gracias a ustedes y gracias a quienes se conectaron. Aquí vi pues a personas de Popayán, de Medellín, de Cali, de Armenia, de Pereira, bueno, de varias ciudades. Muchísimas gracias. No, Gracias a ustedes. Gracias por la invitación, gracias a ustedes y a todos los interesados, y quedamos pues súper atentos a cualquier cosa que puedan necesitar, y si puede nuestra experiencia nutrirlos y ayudarlos para sus propios procesos, pues estaremos muy complacidos de ayudarlos. Claro que sí.